Hola, hoy vamos a hablar de las biomoléculas orgánicas. ¿Qué son las biomoléculas orgánicas? Son moléculas con una estructura a base de carbono, sintetizadas solo por los seres vivos, de las que dependemos para vivir. Dentro de las biomoléculas orgánicas encontramos las siguientes: carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos también son conocidos como glúcidos, azúcares o hidratos de carbono. Los carbohidratos son moléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Características: son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Son solubles en agua. También almacenan gran cantidad de energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que éstas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar glucosa. Se encuentran ampliamente distribuidos en vegetales y animales. Los carbohidratos también realizan importantes funciones estructurales y metabólicas. Son las biomoléculas más abundantes en la Tierra. La oxidación de los carbohidratos depende en gran cantidad de la obtención de la energía. Clasificación. Los carbohidratos se clasifican en función del número de unidades de sacárido. ¿Qué es un sacárido? Es la forma más simple de un carbohidrato. Por lo tanto, se clasifican en monosacáridos. Son aquellos que no se pueden dividir en una forma más simple. Entre estos podemos mencionar la glucosa, la fructosa y la galactosa. Los disacáridos son aquellos que pueden dividirse en dos moléculas de monosacáridos. Aquí encontramos la sacarosa, maltosa y lactosa. Los polisacáridos son aquellos que se dividen desde 10 a más de 10.000 unidades de monosacáridos. En este grupo encontramos el almidón o fécula, el glucógeno y la fibra. Funciones de los carbohidratos. La principal función de los hidratos de carbono es energética. Suministran energía, que es aportada en forma de glucosa a todas las células del organismo. Los carbohidratos también ejercen una función energética de reserva. Después de la absorción de la glucosa, una pequeña porción de esta se almacena en los músculos y otra parte en el hígado, que servirá para evitar hipoglicemias cuando los niveles de glucosa en la sangre sean bajos. También contribuyen a mantener diversas funciones básicas, como la contracción muscular, la digestión y la asimilación de nutrientes o el mantenimiento de la temperatura corporal. También cumplen una función plástica o estructural, es decir, algunos glúcidos forman parte de los tejidos fundamentales, como por ejemplo el ADN y el ARN, o la membrana celular. Los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, las mayorías biomoléculas, compuestas principalmente por carbono e hidrógeno, y en menor medida oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Características: son insolubles en agua. Son solubles en disolventes orgánicos como el benceno, éter, cloroformo, alcohol, entre otros. En su gran mayoría presentan tacto untuoso, es decir, que son resbaladizos. Presentan un brillo graso, son de menor densidad que el agua, por lo cual flotan en ella. Clasificación. Se clasifican en dos grandes grupos: los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables contienen ácidos grasos. Los lípidos insaponificables no contienen ácidos grasos. Los saponificables reaccionan con una base fuerte y esta reacción se denomina saponificación. Los insaponificables no realizan esta reacción, por lo cual cada uno de estos grupos tiene una clasificación independiente. Las funciones. Tienen unas funciones de reserva energética, estructural, protectora, reguladora y transportadora. Otra biomolécula importante son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Se llaman así porque se encuentran en el núcleo de la célula. Características principales. Los ácidos nucleicos están hechos de cadenas de nucleótidos, los cuales se componen de un azúcar de 5 carbonos, una base y un grupo de fosfato.
Otra característica es que contienen toda la información del genoma de los organismos. También tienen diferente y específica localización subcelular. Y por último, son fundamentales para la vida de los organismos. Clasificación. Se clasifican en dos grandes grupos, el ADN y el ARN. Su ubicación, como ya les dije, del ADN es en el núcleo, cromosomas, mitocondrias y cloroplastos. Y el ARN se localiza en el núcleo y en los ribosomas. Funciones. Entre las principales funciones de esos ácidos nucleicos tenemos duplicación del ADN, expresión del mensaje genético, transcripción del ADN para formar ARN y otros, y por último, la traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARN o proteínas. Hablemos ahora de las proteínas. Las proteínas son macromoléculas formadas por la unión de varios aminoácidos que se componen de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Algunas además pueden presentar azufre, fósforo, hierro y molibdeno. Características. Las proteínas presentan una estructura compleja que implica diferentes niveles. Estos reciben los siguientes nombres: estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Clasificación. Las proteínas se dividen básicamente en dos grandes grupos: proteínas simples y proteínas conjugadas con otros compuestos. Las proteínas simples son proteínas globulares, esféricas y muy enrolladas, y proteínas fibrosas, que también son alargadas. Y el segundo grupo, estas proteínas conjugadas, son como las lipoproteínas, o sea que están combinadas con lípidos, las glucoproteínas combinadas con azúcares o las cromoproteínas combinadas con pigmentos. Además, según su solubilidad, podemos clasificar las proteínas de la siguiente manera: proteínas solubles en agua, proteínas solubles en ácidos y álcalis y proteínas insolubles en agua. Funciones. Son catalizadores biológicos, sirven para la defensa, son transportadores, son estructurales ya que nos sirven de sostén, sirven de reserva, tienen una función hormonal y tienen una función contráctil. Gracias y espero les sirva para su estudio. Chao.